Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes, que vamos a analizar lo sucedido ayer en la Asamblea Legislativa, un hecho importante, histórico. Por primera vez se aprobó el presupuesto con 2 meses de anticipación. Siempre era a último minuto y muchas veces después de cumplido el plazo. Se aprobó el presupuesto para el año 2014 por 4.679.517.670. Es un presupuesto que en comparación al actual tiene 174 millones más de dinero, ¿ya? Tuvo también la característica que hubo que hacer ajustes al proyecto enviado por el Ejecutivo. La Asamblea hizo ajustes por 38.7 millones, básicamente para poder cumplir con los escalafones de los diferentes gremios del Estado en el país. Para hablar sobre este tema he invitado esta noche a 2 economistas que además son asesores de los principales partidos políticos en la Asamblea, asesores económicos. Me refiero a Claudio de Rosa, quien es economista y por supuesto y asesor de Arena en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, bienvenido. Narciso, un placer estar contigo y por supuesto con Salvador, que ya lo presentarás. Inmediatamente, Salvador Arias, economista y asesor del FMLN en la Asamblea Legislativa. Buenas noches, gracias por invitarme y estar acá presente. Esperemos dar alguna contribución. Yo creo que va a estar interesante porque si bien se aprobó el presupuesto con 84 votos, hay muchas dudas en relación a este presupuesto. Siempre los presupuestos generan dudas que se pueden despejar. Y mis invitados han estado, no solamente, digamos, detrás, viendo este presupuesto, asesorando a las fracciones legislativas, me imagino que también estuvieron presentes en la negociación que se hizo para lograr esta aprobación. Bueno, y se aprobó este presupuesto con los cambios que estaban exigiendo importantes sectores gremiales de trabajadores del país. Hay que recordar que este presupuesto fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y no contemplaba dinero para el pago de escalafones en 2014, especialmente en salud, en la Universidad de El Salvador, en la PNC, en seguridad. Y lo que hizo la Asamblea finalmente fue buscar dónde encontraba estos recortes. Al final se aprobó este nuevo presupuesto con los 21 millones solicitados por el Ministerio de Salud, con los 4 millones solicitados por la Universidad de El Salvador y con el 1 millón y tanto que estaba pidiendo la seguridad, básicamente la PNC, más 7.3 millones en otros proyectos de instituciones del país. Se recortaron. ¿De dónde se recortaron? El órgano judicial se le recortaron 8.254.000. En el rubro bienes de servicios, 4.400 millones. En el Ministerio de Salud se le recortaron 4.300.000. En Corte de Cuentas se recortaron $500.000. En gastos imprevistos se recortaron 8.500.000. En el Ministerio de Hacienda se recortaron 10 millones. Y en el Ministerio de Educación se recortaron 2.8 millones de dólares. Voy a partir preguntándole a Claudio por qué es que Arena aprueba este presupuesto que en principio encontró que tenía varias deficiencias y que incluso dice que lo aprobó sabiendo que el presupuesto tiene deficiencias. La razón que se ha planteado es que el compromiso que se tuvo con los trabajadores de estas diferentes instancias del sector público se habían logrado satisfacer, aunque tengo entendido que ha quedado con punto suspendido todavía el contrato colectivo firmado con los trabajadores de gobernación, que rondan los 2.5 millones. No sé si habrá habido algún ajuste posterior ahí, porque se hacen siempre este tipo de ajustes, pero eso es lo que yo tengo como información en este momento. Entonces, se consideraba que la parte que correspondía a tener una justicia laboral con compromisos, algunos de ley y otros firmados por autoridades, debería ser la razón fundamental por qué aprobarlo. Segundo, se considera que esta aprobación es un paso previo a iniciar todo un trabajo para sincerar realmente cuál es la verdadera situación del sector público, qué magnitud verdadera tiene el déficit, y lo más importante es comprender que cuando hay un déficit, este se financia con recursos prestados, o sea, hay que salir a endeudarse más. Y es de preocupación porque este presupuesto de 2014
per se ya trae un déficit, tal como está en este momento, del orden de 950 millones de dólares, que significa un déficit de 3.6% del PIB. Pero hay una serie de gastos que los vamos a ir viendo en el transcurso del programa esta noche, donde hay una presión muy grande a que se aumente el gasto, con el agravante también que hay una sobreestimación de los ingresos, que incluso en uno de los documentos del mismo ministerio habla de estos 192 millones, dependiendo si uno toma el votado y el ejecutado, siendo el ejecutado el más efectivo, porque ese es el que se conoce ya como el dato final, y resulta que al hacer ese ajuste hay 198 millones de dólares adicionales en ingresos que lo más probable es que no se den, como siempre ha pasado en los últimos años, y eso nos lleva a tener un déficit escondido que lo podemos ampliar. Sin embargo, muchas veces se comete el error de creer que el presupuesto es inconstitucional. No, el presupuesto viene equilibrado, y la forma en que se equilibra, por un lado, es aumentando un poquito los gastos, los ingresos, con una sobreestimación que no es nada catastrófico, pero son 196 millones de dólares, y dejando gastos que se sabe que se van a incurrir, dejándolos por fuera. Pero el presupuesto, llamémoslo así jurídicamente, numéricamente, está equilibrado y no hay ninguna violación de ley, que muchas veces se cae en ese error. Ok, vamos a hablar más adelante de los puntos básicamente que resumió Fusades en relación a este presupuesto, las preocupaciones de Fusades sobre este presupuesto, y que tú dijiste en gran parte en tu reciente respuesta. Pero a mí me queda un poco la duda, da la impresión que y cuando decimos que por primera vez fue aprobado 2 meses antes el presupuesto, da la impresión que eso no se logra si no es en periodo electoral, y que este presupuesto estuvo muy influenciado porque ningún partido quería quedar mal con los trabajadores que estaban exigiendo todo derecho aumentos o escalafones, ¿no? ¿Tú crees eso? Mira, creo que para mí el análisis lo podría llevar yo en 3 espacios, que creo que es importante. Primero, el presupuesto tiene aspectos de carácter social que son importantes, que yo creo que hay que decirlo. En segundo lugar, habría que ver lo que es el problema básicamente ya de la viabilidad financiera del presupuesto en relación a la situación de lo que es la situación económica del país. Y analizándonos en el marco, como dices tú, de que es un presupuesto de un final de gobierno. Este gobierno es responsable de la ejecución de este presupuesto hasta el 31 de mayo del próximo año, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría destacar de toda la lectura que he hecho del presupuesto, previamente cuando lo presentó el ministerio y ahora de acuerdo a lo que se aprobó en concreto. En el aspecto social, en el marco de la crisis que tenemos, porque hay que asumir, por lo menos yo no puedo dejar de mencionarlo, este país tiene una crisis económica profunda y el Estado está en una situación de liquidez financiera seria. Eso así es. Pero claro, es como las economías, ¿va? La economía está en crisis y no quiere decir que se va a caer. Igual el Estado tenía que aprobar un presupuesto y lo ha aprobado, ¿verdad? De 4.000 y pico millones de dólares, que podemos ver después el aspecto de la viabilidad de su financiamiento, no. Pero en esa situación de crisis, para mí sí es importante resaltar que se lograron en el marco puntos importantes de carácter social. Por ejemplo, el mantener, el dotar de uniformes y útiles y zapatos a 1 millón de estudiantes, pues eso, en el marco de una crisis y la situación de pobreza del país, me parece que es sustantivo, ¿verdad? A eso le puedes agregar tú que igual se mantiene un programa del vaso de leche, que incluye alimentación a veces para los estudiantes, que se le va a dar a 1.4 millones de estudiantes. Estás hablando ya de sectores importantes de la población, que además son sectores de bajos ingresos, pobres. En el área de la salud, eso es en el área de la educación, lo anterior que mencioné,
aparte del programa de atención permanente y todo eso que es importante. Pero digamos, como cuantificando qué población tiene perspectivas de recibir algún apoyo en el marco de la crisis. El tercer elemento que ves acá es que en el área de la salud se está previendo, ¿verdad?, que se va a favorecer a 1.8 millones de personas a través de lo que se llama programas integrales e integradas de servicios de salud. O sea, hay un esfuerzo en el presupuesto, ¿verdad? Y yo parto de esto porque cuando solo nos vamos al análisis macroeconómico, dejamos de lado aspectos sustantivos. Eso me parece a mí importantísimo. Estás hablando de 1 millón de estudiantes que van a tener útiles, zapatos, de 1.4 que va a tener un vaso de leche, de 1.8 millones que están previéndose que tengan una asistencia de salud básica, y por otra parte se está previendo que en el área de la agricultura se le va a dar el apoyo que hasta ahora se ha dado. Es un programa que ya tiene años, pues, ¿verdad?, pero que se ha estado ampliando, que alguna parte se ha dicho que tiene alguna eficiencia mayor en términos de hacer llegar, que se va a favorecer a 475,000 agricultores. Esa parte del presupuesto a mí me pareció importante destacarla, ¿verdad?, porque quiere decir que es un presupuesto que tiene un rostro social en el marco de la crisis profunda que existe. Entonces, quería poner para mí como un primer punto. A eso le agrego como un último factor algo que ya mencionaste tú, que es que a pesar de que el presupuesto vino desfinanciado desde el punto de vista de los escalafones, se resolvieron los escalafones, 3 escalafones que ya mencionaste tú, que son importantes, que es salud, que es la universidad, que es la policía, y el de gobernación que no está claro, ¿verdad? Porque aún en el dictamen yo no encontré sobre esa cosa cómo quedó. Y en educación creo que lo están acomodando con los mismos recursos de educación. En educación se resolvió en una reestructuración financiera del Ministerio de Educación, no hubo necesidad de refuerzo, porque estos 3 que tú mencionaste se resolvieron a partir de los recortes que se hicieron ¿cómo se llama?, en el área de justicia y los otros, Hacienda y todo lo que tú ya mencionaste. Entonces, quiere decir que, digamos, en el área de lo que es lo social, con los trabajadores del Estado, con la niñez, los estudiantes del país, con los agricultores y el problema de salud, a pesar de la crisis, este presupuesto tiene un mensaje social importante. Okay. Ese es para mí un primer punto que destacar. Ahora veamos después podemos pasar a ver lo que es ya el problema en sí del presupuesto desde un punto de vista financiero. Porque obviamente yo no puedo decir que las cosas no hay que hacerlas, ni que no se le dé a los estudiantes el vaso de leche, ni el uniforme, y a los trabajadores no se le dé lo que se merecen, lo que habían pactado, los escalafones, cosas. Pero la pregunta es, y dejando a un lado eso, porque hay muchos otros rubros más dentro del presupuesto, ¿es un presupuesto electorero, populista, que al final, digamos, ¿cierto?, no le hace ningún bien al país y que seguramente el próximo gobierno tendrá que ver qué hace para poder financiarlo? Yo no lo veo. Mira, aquí hay una cosa bien interesante. Primero que nada, lo que se le dijo al ministro de Hacienda, que efectivamente había recursos para satisfacer estas demandas laborales, era cierto. Y se le puso presión, hubo movimientos también por parte de los trabajadores, y al final los que hemos analizado el presupuesto teníamos razón, había recursos. Okay, es decir, aquí eso es una de las cosas importantes a ver, aclarar. Creo que explico una cosa, porque no me gusta a mí caer en las expresiones, Nacho, que es populista, sí, no. Yo creo que lo que tenemos que ver con mucho cuidado es que el presupuesto se ajustó, dejémoslo por el lado de los ingresos, se ajustó no incluyendo una serie de gastos que efectivamente se tienen que dar en el transcurso de 2014. Entonces ahí hay lo que podríamos decir un déficit escondido, porque si no hay recursos y vas a tener que hacer ese gasto obligadamente, entonces más endeudamiento. Ahí no solamente más endeudamiento, es decir, tienes un déficit y el nuevo gobierno va a tener que tomar la situación y salir corriendo en último minuto a ver cómo soluciona esos problemas que suman varios cientos de millones de dólares. Ok, tengo que ir a un corte y vuelvo con ustedes. Me interesa mucho esa parte. Yo soy de los que creo, como periodista,
que hay veces que políticamente los partidos no pueden hacer más que lo que tienen que hacer. Y en este caso, obviamente, por estar en contienda electoral, ningún partido podía decir esto, claro, lo que es políticamente correcto y que seguramente económicamente no es correcto. Ese es el presupuesto que tenemos. Creo que veamos la parte Vamos a discutirlo. económica. Veámoslo. Vamos a discutirlo en el próximo tirarlo así bloque. al aire, discutámoslo. Ok, ya volvemos. A ver, antes de volver al tema que dejamos en el bloque anterior, necesito que me expliquen cómo se hicieron estos recortes, porque por ejemplo, órgano judicial 8 millones menos, ya estaba claro, digamos que habían 8 millones que estaban pedidos de más. Bienes y servicios, 4 millones y medio menos. Ministerio de Salud, 4.3 millones menos. Corte de cuenta, 500.000. El gasto de imprevisto, 8 millones 500.000. A Hacienda se le quitaron 10 millones. Educación, 2.8 millones. Me preocupa básicamente salud y educación. ¿Qué se quitó de ahí? Fueron ajustes en el presupuesto. Tú sabes que son presupuestos tan voluminosos que tuvo que hacer prioridades. No hay duda que estamos claros que la situación económica del gobierno es deficitaria y tenían que ajustarlo y apretar en ciertas cosas. La situación del presupuesto tira ya, ¿qué es lo que quiero decir? El presupuesto ya está tirando mensajes claros que ha venido y hemos venido repitiendo que la situación fiscal es difícil. Esos ajustes obedecen a esos problemas, como también mensajes que ves al principio que no se va a abrir ninguna plaza más. Ok, pero por ejemplo, ¿se quitó algún rubro importante? No. ¿En salud y educación? No, yo no sé exactamente la partida que fue ajustada. Aquí está el análisis, si quiere verlo. No, ok. Pero creo yo que en esencia el Ministerio de Salud, cuando uno lo analiza en términos de presupuesto, no ha disminuido el presupuesto, ¿verdad? Ok, quiero preguntarte, Claudio, porque yo sé que Arena estaba pidiendo algunos recortes, ejemplo, el gasto imprevisto, había hablado ya la diputada del partido Arena en relación a esto, se quitó el gasto de imprevisto 8.500.000. ¿Cuánto era la partida de gasto de imprevisto total que tenía el presupuesto? Mira, no hay, cada ministerio, cada entidad tiene diferentes partidas para imprevistos y son parte de las gavetas que se dejan regularmente para tener recursos para este tipo de ajustes. Por eso que decíamos nosotros que estaban los recursos, que no era una novedad. Y lo que se le recortó a la Corte Suprema está asociado con ese monto sobreestimado. Sobreestimado. Porque si no, no se lo puede recortar. Sin embargo, fíjate que cuando uno toma el ramo de salud, aquí el ramo de salud, en la parte correspondiente a lo estimado de cierre y lo proyectado para el 2014, según el mismo documento que viene al Ministerio de Hacienda, ya traía un recorte, es decir, ya traía una deficiencia de 29.8 millones. A lo que ahora tú le agregas estos 4.3 millones de recorte, es decir, el Ministerio de Salud, va a tener 34.2 millones menos que lo que efectivamente ha sido su presupuesto de este año que estamos hablando. Pero según los datos que tenemos acá, según el presupuesto, el informe que mandó el ministro, el año pasado Salud tuvo un presupuesto de 565 millones. Y ahora tiene 570. Mira, el problema está... 575 y bajó en 5 millones. Sí. Y en el 2012 tenía 493. O sea que, por eso te digo, yo creo que no son cosas sustantivas. El problema está... ¿De dónde sacan los 34 millones que tú dices? Aquí lo estoy leyendo, que se llama Proyecto del Presupuesto. Estoy citando cifras del gobierno, efectivamente. Sí, yo también. Muchas gracias. Y aquí lo que se tiene y dice que lo votado, el cierre estimado en este año son 600 millones y le está asignando 570 en el proyecto del 2014. Y dice en la última columna que diferencia entre proyecto 14 y cierre estimado son 29.8 millones. Es decir, esa es la realidad que está enfrentando el Ministerio de Salud. Y ahora le recortan sobre esa verdadera necesidad
otros 4.3, quiere decir que el ministerio en su presupuesto ya va con 34.2 millones menos que lo que efectivamente está necesitando. Pero a eso habría que agregarle otros gastos que no están incluidos y que van a golpearlo muy fuertemente. Por ejemplo, tú tienes justamente relativo al Ministerio de Salud, que la ministra de Salud fue a la Asamblea y solicitó en forma encarecida que necesitaba 30 millones adicionales para poder satisfacer las necesidades de medicinas. Entonces, no se lo dieron y todo lo contrario, terminan recortándole un poco más, lo que va a dejar para la gestión, no digo de qué partido, de uno no, la gestión simplemente de uso de recursos del presupuesto, va a dejar al ministerio con estos 30 millones que se van a necesitar reforzar si se quieren tener medicinas efectivamente en los hospitales, si no, en los puestos de salud. Si no, vamos a seguir con estas severas carencias que tenemos en este momento. Mira, yo creo que ya entrando a la parte de la viabilidad económica del presupuesto, creo que es importante decir que, y por eso dije, este es un presupuesto de medio término. La realidad que el gobierno que tome control, el partido que tome control va a tener que pedir del préstamos gobierno, internacionales. está en una situación de crisis financiera, porque aquí no hay cambios en el presupuesto importantes que deberían de haberse hecho. Por ejemplo, se sigue manejando principios como el que mencionaba Claudio, como mencionan todos los economistas, que hay una meta de querer reducir el déficit fiscal, ¿verdad? Porque es un principismo economicista que no es lógico, pero que en el marco de la política neoliberal sigue siendo un factor objetivo, cuando el déficit fiscal debería ser un instrumento de política económica. Entonces, ante esa perspectiva, esas deficiencias pues no tienen salida. Entonces, lo que está claro que el próximo gobierno, que yo espero que sea del FMLN, o a que el pueblo le dé el espacio para realmente poder hacerlo, va a tener que tomar medidas para poder financiar no solo este presupuesto, sino que hacer un presupuesto que dé crecimiento económico, porque ese es un factor que, por ejemplo, que tenemos que analizar. Este presupuesto que tú ves es un presupuesto que no es un presupuesto que te va a provocar un crecimiento importante de la economía del país. Por eso es que ya la minucia de 20, 30 millones en el marco de la preocupación de la economía del país tienen alguna importancia, pero no necesariamente hay que centrarnos solo en eso, en el análisis de este presupuesto. Por ejemplo, este presupuesto tiene enunciados. Quiero sobre la base de lo que tú estás diciendo, decirte algunas cifras que entregó el propio ministro de Hacienda, que dice que el presupuesto aprobado establece 452 millones para conducción administrativa del Estado, 724 para seguridad y justicia, y esto es lo importante, 2.160 millones para desarrollo social, 1.635 millones a desarrollo económico, 800 y tanto para pagar la deuda y 57 otras obligaciones. Pero la cifra esta, 2.160 millones para desarrollo social y 1.635 para desarrollo económico, ¿no es suficiente para impulsar un desarrollo en el país? No. Si tú ves el nivel de la inversión que está proyectando, es un nivel muy bajo. La misma tendencia de la inversión. Que son de entonces, bienes, ¿cómo se puede entonces estimar? Es más, te voy a decir, hay una diferencia. Si tú ves, el ministro está planteando en este presupuesto un crecimiento del 2.6%. Por eso mismo te digo, ¿cómo se puede estimar entonces un crecimiento sustancialmente mayor al de ahora si el presupuesto no conlleva elementos para crecer? Por eso yo te estoy dando una opinión como economista, de que para mí este es un presupuesto que no puede provocar, no puede financiar ni el 2.6% de crecimiento de la economía. Yo le veo una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque efectivamente, en los que tú has analizado, hay factores que, como el que tienes tú, el servicio de la deuda. Ese servicio de la deuda no incluye, por ejemplo, el problema de la deuda previsional. Claro. Que claro que va a significar hacer más bonos, endeudarse más. Entonces, el problema de la deuda, que es grave, ¿verdad?, no está incorporado como una política que
trate de empezar a resolver el problema de la crisis financiera, sino que hay un planteamiento de continuidad del mismo esquema de administración de la deuda. Y esto sí es una debilidad financiera del presupuesto. Y por lo tanto, si tú tienes un problema que no tienes en cuenta una redefinición de cómo resolver el problema de la deuda, porque el mantener como política seguirlo pagando, estás mal. Otro elemento que hay ahí un poco de luz que dice que le van a entrar un poco a la elusión y la evasión fiscal. Acuérdate que solo la elusión significa más de $1.000 millones de ingresos que no recibe el Estado, que lo considera un gasto fiscal. Entonces, esas cosas de fondo que deberían de haber sido palancas importantes para poder tener un presupuesto que sí provoque crecimiento, no están incorporadas en el presupuesto. Para lograr... Y un último punto. El haber proyectado los ingresos en base a una tasa de crecimiento del 2.6% te hace prever, de hecho, que tú vas a tener un desfinanciamiento adicional al que está previsto ya de 900 y pico millones de dólares, porque no vas a tener los impuestos que estás previendo tener a una tasa de 2.6. Aquí hay una contradicción. Yo digo eso porque yo creo que esas son cosas claras. Por eso yo inicié hablándote del tema social, que me parece importante que aún en esta crisis el presupuesto tiene un rostro social importante, pero que financieramente, al mantener el paquete económico neoliberal amarrado en la estructuración del presupuesto, los parámetros fundamentales sobre los que está montado el presupuesto tienen debilidades. No es un buen presupuesto. Tienen debilidades financieras. No es un buen presupuesto. Aunque legalmente está cerrado. Porque solo una pregunta breve para poder ir al corte. En relación, digamos, a que tú dices, va a haber que trabajar en la elusión o seguramente la evasión, ¿sí? aunque supuestamente se ha trabajado estos 4 años y medio. Muy marginalmente. Okay. En la ilusión marginalmente, no ha hecho el trabajo el ministro Casas. No, en la ilusión, para correr la ilusión tienes que quitar leyes que permiten la ilusión y no se ha quitado ninguna. Ok, esto tiene que hacerlo, la pregunta era, ¿este gobierno o el próximo gobierno? Debería de haber empezado, pero no lo ha hecho, pero el próximo gobierno va a tener que hacerlo. Ok, voy al corte, ya volvemos. Bueno, Claudio, yo creo que hizo aseveraciones bastante importantes, Salvador, para comentarlas, ¿no? En relación a la honestidad de decir, no es un presupuesto que nos va a permitir desarrollar el país, va a haber que endeudarse mucho más, porque obviamente, digamos, cierto, está desfinanciado. Correcto, incluso dando un paso más atrás, si uno ve la inversión pública proyectada, en este año se estaría cerrando con 4.2% del PIB. Y para el otro año se proyecta 3.6, es decir, la inversión pública propiamente tal dejaría incluso de darle la pequeña fuerza que le está dando, sería menor, y eso es preocupante. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en este presupuesto que dice muy bien y con mucha honestidad que realmente hay que aplaudírsela a Salvador? Es que trae un déficit escondido. Ya habíamos hablado que hay estos 196 millones de dólares que son de sobreestimación, que ya la explicaba también muy bien Salvador. Pero hay gastos no incluidos, ya dejando de un lado lo de los sueldos y salarios, que rondan los 293 millones de dólares, que realmente es de preocuparse que no estén. Ya hablamos de los 30 millones de dólares para no tocarlo. En el Ministerio de Economía faltan 26 millones para el subsidio del gas licuado. Entonces significa que para la segunda mitad del año ya el subsidio queda realmente como una tarea social a cumplir tremendamente difícil porque financieramente no están los recursos. No están 13 millones para el patrullaje de la Fuerza Armada en el segundo semestre de este próximo año, cuando se sabe que se va a tener que seguir en esta lucha tan intensa contra la delincuencia. Una cifra pequeña, 4 millones que le faltaban al Ministerio de Obras Públicas por fallos judiciales que tienen que pagar en este año. En el Ministerio de Economía deberían haber agregado 176 millones de dólares, que es la inversión de la energía, el subsidio de la energía eléctrica, que se la pasan a la CEL, pero la CEL a raíz de eso no está haciendo las inversiones que debe y tiene que endeudarse para hacer la inversión, en un momento que ya el consumo supera la oferta de energía eléctrica, lo que pone en riesgo que podamos llegar a tener problemas de racionamiento en un futuro. Y lo que es más grave, no está hecha la asignación de recursos para el presupuesto, que es extraordinario, indudablemente, de 44 millones para las elecciones de diputados y alcaldes.
Entonces el problema de esta del 2015, pero los desembolsos hay que hacerlo. Sabido que nunca se pone ese rubro. No, pero tú haces la porque provisión. corresponde a otro año. No, el problema es que es un gasto que tú lo sabes, tienen que hacer la provisión, porque los desembolsos deben hacerse entre julio y agosto. Y el próximo gobierno está entrando el 1 de junio y van a tener que salir corriendo a ver dónde encuentran el financiamiento, porque no están hechas las provisiones. Entonces, todo esto te suma los 293 millones, que sumado al déficit que ya trae per se incluido a 950 millones, lo elevan a 1.455 millones de dólares, que equivalen a 5.5% del PIB. Por eso yo empezaba conversando que uno de los trabajos serios que va a hacer, debe hacer, quiero decir, durante el periodo seguramente entre elección y la toma de posición del próximo gobierno, es sincerar los números del presupuesto, porque coincido con Salvador, aquí no es cosa de llegar y recortar, es cosa de ver que hay algunos gastos que sí efectivamente están inflados, hay gavetas, hay cosas que no están bien ubicadas, pero por favor, no lo social. Normalmente a mí la primera pregunta que me hacen, mira, ¿usted cree que hay que recortar los subsidios? Probablemente hay que trabajarlos con más finura porque siempre hay algún espacio, pero no me pregunte por los subsidios, primero pregúnteme dónde recortamos la grasa que existe ante un presupuesto, como lo hemos visto ahora que hay rubros escondidos, y eso es lo principal. Salvador. Bueno, mira, ahí vamos a tener una diferencia de fondo. Bueno. Este presupuesto no es un problema de gastos, es un problema de ingresos. El único gasto, los dos gastos que tiene el Estado, que no, todo eso, si tú ves los 290 millones, eso es marginal. Si tú ves que el problema fundamental de financiamiento del Estado tiene tres orígenes. Uno es el endeudamiento que tienen y que no se acepta todavía que este país no tiene capacidad de seguir pagando la deuda. Tú lo has dicho en este programa. Sí, y que está sistematizado, orientado, demostrado. La deuda que tenemos al 31 de julio del 2003, la deuda pública es de 14.5 millones. Sin poner la provisional, que ya fue aceptada por el Ministerio de Hacienda, de 21.000 millones, tenemos una deuda de 36.000 millones de dólares. Mientras no discutamos ese problema, todos estos gastitos que menciona el compañero, que son ciertos, son secundarios en la dimensión del problema que hay que resolver. Ese es uno. El segundo que tú tienes, que lo mencionamos anteriormente, pero que no se habla, es el tema de la elusión fiscal. Más de 1.000 millones de dólares. Entonces, cuando tú sumas 1.000 millones de dólares, porque cuando tú sumas toda la deuda previsional, con el servicio de la deuda, pasa los 1.200 millones el problema del servicio de la deuda. Entonces tú tienes 2.200 millones de dólares que tienen que ver no con el problema de ajuste de partidas, sino del problema macroeconómico financiero, de la trampa en endeudamiento, la trampa que tiene el Estado con las ilusiones que los gobiernos de arena aprobaron, porque esas son leyes que han aprobado, que no han habido votos en la Asamblea para corregirlo, son creo que 23 leyes, si no me equivoco el número, puede ser que me equivoqué, que hay que corregir, porque no puede seguir subsidiando al gran capital de este país con más de 1.000 millones de dólares al año, donde van 500 y pico millones de dólares de subsidios de IVA, 300 y pico de subsidios de renta, y si a eso le pones la evasión fiscal. Entonces, como te digo, el problema que tú no puedes pensar en un presupuesto que active el crecimiento, que pueda hacer inversión, cutarreando, por decir en un nombre salvadoreño, que le quito esta partida aquí, que le puedes abrir hoyos y cerrar hoyos. Ese no es el problema fiscal del Estado, no son las partidas, es el modelo económico que nos tienen trampado, por ese que modelo, si no entras a modificarlo, en una forma gradual, no lo puedes hacer de un solo, pero tienes que tomar decisiones. Salvador, tú dijiste una cosa, digamos, que es fácil de entender. Tú dijiste el problema de este presupuesto no son los gastos, este problema es el ingreso, que no hay lo suficiente. Ahora te pregunto, tú hablas del modelo, pero también este gobierno no ha sido capaz de impulsar un crecimiento mayor. ¿No ese es el problema también? Es que si tú ves el problema, yo lo he dicho sistemáticamente cada año que hemos discutido esto,
El esquema de la política económica, el haberse casado con el esquema de que el déficit fiscal hay que reducirlo al 3, al 2%, que la inflación es la base de todo modelo económico, tiene entrampada esta economía y el gabinete económico de este gobierno no cambió el modelo económico, no trató de irlo cambiando. Por eso yo te inicié en el análisis viendo cómo, a pesar de ese problema, el presupuesto tiene una cara social importante, pero para profundizar esa cara social... ¿Una cara social irreal? No, ahí está financiada, claro, en lo global está desfinanciado. Claro. Para profundizar el carácter social de un presupuesto de esto y llevar a crecer al país, tienes que modificar el modelo. Si no, no puedes profundizar. Porque el modelo es una camisa de fuerza que ya aquí no puede. El nivel de endeudamiento que va a venir el otro año... En el modelo que tú propondrías, ¿la inflación tendría menos importancia? Es que mira, fíjate que las escuelas... Porque la inflación es un gran engaño para la población. Claro, mira, estoy haciendo un análisis ahorita de los últimos 5 años de la implementación de este mismo esquema económico en los 5 países europeos que están más liquidados. En 5 años les han estado imponiendo esto y ya han logrado mantener una inflación baja, le han bajado el déficit fiscal, pero ¿qué es lo que pasa? Tienen un desempleo masivo, la deuda les ha crecido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros, a pesar que seguimos aplicando, la deuda sigue creciendo, no disminuye. Que la relación con el PIB disminuye porque calculo el PIB más alto, pero la deuda sigue creciendo y sigue siendo un peso sustantivo. Hay que cambiar el modelo. Por eso estoy escribiendo ese trabajo. Manejar la moneda. Si no tienes moneda, no tienes instrumento monetario, seas liquidado. Porque sí es, pues, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Japón? Vaya, Okay, manejar la moneda, renegociar deuda externa. La política fiscal impositiva. Una política fiscal donde se suba del 14 al cuánto por ciento. No, solo quita ilusiones. Y ya es que cuando tú quitas las ilusiones y ya es que se pague la renta que ya está aprobada como ley, tú puedes llegar a tener una fiscalidad de 24% o más en este país. Ahora tienes 14%. Porque no se cumple eso. Sobre la evasión también se dijo que si se lograba, se iba a lograr. Pero es que no se ha hecho, no se ha atacado la evasión como se debe. Okay. Ni la evasión ni la ilusión. Ok, Claudio. Bueno, ha habido, si tú lees bien lo que está diciendo Salvador, ha habido una mala gestión, definitivamente. No se han corregido los problemas Salvador, estructurales que dejó Arena. Salvador, ese es el problema. Favor. Ha habido una mala gestión. Ni siquiera han cumplido con lo que sus economistas le aconsejan. ¿Estés tú de acuerdo o no? No han sido capaces de poder solucionar el problema. Fíjense que en el año 2009 el déficit fiscal fue de 1.142 millones de dólares en plena recesión mundial, que se caía el mundo. Y fue el periodo del gran llanto de la crisis fiscal que le estaba dejando el gobierno de Arena. Y resulta que para el 2013 la proyección es de 1.045 millones de dólares el déficit, que es 4.2% del PIB. Es decir, no se ha progresado en absoluto. Más aún, y voy a demostrar que no es por el lado del gasto, y más aún, para este año estaría subiendo aún más, ya lo veíamos anteriormente. Para el año que viene, tienen 1.445 millones de dólares, si le agregamos los 495 es que está tenemos escondido. que desmontar el paquete de Arena. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el déficit que van a dejar es mayor que el que recibieron en plena crisis económica, y eso es una cosa grave. Pero fíjate que por el lado de los ingresos tributarios, en el 2009 se recibieron 2.836, y ahora se están recibiendo en el 2012 3.685, y ese número va a subir aún más en el 2013. No es cosa de falta de recursos. Más aún, fíjate que el endeudamiento ha pasado de 10.387 millones en mayo del 2009 a 14.644 millones
a septiembre del 2013, el último dato. Permíteme una acotación, Claudio, en ese punto, que sí. es que es importante el punto que has mencionado. Es que si no, mira, una cosa. Déjame terminar y después estoy encantado. Sí, hagamos eso. Dale, porque ya tengo muy poco tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El déficit fiscal en este momento está casi en 59% y puede subir a 60%, con un agravante que no hemos inserado el verdadero Producto Interno Bruto, que es 20% menor a lo que tenemos en este momento. Entonces, no se hace porque si no los números se deteriorarían mucho más. En vez de 60% tendríamos 70% de deuda y los tributos, en vez de estar en el orden de 16%, suben casi a 19%, que todavía hay espacio, como muy bien dice Salvador. Brevemente, por favor, Salvador. Sí, dos puntos, mira, importantes. Por ejemplo, lo que dice cómo ha crecido la deuda. ¿Por qué crece la deuda? Porque Arena, los 4 gobiernos, dejaron un sistema, un nivel de endeudamiento tan grueso, tan caro, que el servicio de la deuda virtualmente ya se lleva todo el endeudamiento adicional que traes. Virtualmente estás endeudándote para pagar intereses y pagar principal. Hay que romper el esquema del endeudamiento. Por eso insisto, ¿no? Por eso aquí un libro, se llama La trampa de la deuda, ¿no? Donde está analizada en detalle. Sí. Y eso es de fondo. Tenemos que romper el esquema que montaron los gobiernos areneros, porque permitieron grandes acumulaciones a sectores de ellos, pero dejaron un Estado quebrado. Y eso no se ha hecho. Hay que hacerlo. En ese sinceramiento que hay que hacer. Pero eso no quiere decir seguir con el mismo esquema de que el problema es que ahorita subió más, no. ¿Está dispuesto? Es el modelo. Estaba quebrado y ahora lo están dejando más quebrado. Eso es lo atroz. ¿Y estará dispuesto la candidatura Sánchez Serena a romper? Mira, yo creo que esa es una cosa que él la puede responder. Yo no puedo poner en la boca de Leonel lo que él va a hacer. Él conoce. Lo que sí te puedo decir que es un hombre que está comprometido con este país. Ok, vamos al corte. Volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Villa Francisco, muy buenas noches. ¿Qué dice las redes sociales, los amigos televidentes? Bueno, muy buenas noches. Saludos para ambos panelistas. Vamos a inmediatamente contarles que a través de Facebook, Ricardo Munguía dice, ¿cuál es el camino? ¿Más impuestos o cacería fiscal para los evasores? Es una pregunta en concreto. Dice Adriana de Membreño, doctor Salvador Arias, ¿qué beneficios nos traería a El Salvador unirnos a Petrocaribe? Gracias, dice Adriana de Membreño. Erika Castro plantea qué es lo más viable para el Estado, para que el Estado tenga un crecimiento económico sostenible, pregunta específicamente. Oscar Calderón dice, don Salvador Arias, varias veces le he escuchado algo así como que El Salvador debería declararse en condición de no pago de su deuda externa, hasta dejar que se convierta en papeles baratos. ¿Podría explicarme mejor qué significa y qué repercusiones tiene esta opción? Vamos a ver en Twitter, dice Maurilio, ¿cuánto tiempo más durará la agonía de la dolarización? Pregunta. Francisco Enríquez dice, hablando de finiquito y resoluciones de lo constitucional ante estos entes, ¿qué pasaría el ALBA? ¿Son dineros del pueblo o no? Pregunta específicamente Francisco Enríquez. Fidel Araujo dice, espero que algún día le den dientes al Ministerio de Hacienda para que dé a conocer a los empresarios evasores. Y finalmente Rodrigo Palacios dice, ¿qué país ha prosperado con el modelo socialista? Que lo diga el señor Arias de manera objetiva, no con poesía ni con cuentos de hadas. Vamos al estudio para que den respuesta respectivamente. Bueno, tan bravo los amigos televidentes con todo. ¿Vale? Voy a empezar con la última. A ver, dele. Sin poesía, el Banco Mundial, yo creo que la persona que escribió ha de creer en el Banco Mundial, por ojo, tiene estimado que la República Popular de China será la primera economía del mundo entre este periodo y el año 2025. ¿Aplica un modelo socialista o aplica un modelo capitalista? Aplica un modelo socialista que tiene una parte de economía de mercado, porque la economía de mercado no es un privilegio del capitalismo. Pues, pero para eso hay que estudiar. Y podemos discutirlo con fondo. Sí, eso, parto por eso. Segundo, yo creo que han habido muchas preguntas importantes. Una que se ha estado dando vuelta, Alba Petróleos actualmente no es una empresa de que los recursos que recibe signifique deuda pública, porque es una empresa, ¿verdad?, que tiene financiamiento, que paga su financiamiento, que tiene empresas, que genera empleo, y eso es otro tema que podemos tocar,
pero que eso no Otro tiene programa nada, porque eso ya no estamos tiene nada acabando, que ver sí. con deuda pública. Yo creo que es lo importante de la pregunta que hicieron. Ok. En cuanto a los evasores y el tema precisamente de los impuestos, ¿Más impuestos, decía alguien? yo les explicaba que las leyes que tenemos de impuestos, si se aplicaran adecuadamente, O sea, no es más impuestos, es aplicación de las leyes la del contra la ilusión. y quitar las leyes de la ilusión, porque las leyes de ilusión son leyes que le permiten al gran empresario no pagar los impuestos que debe pagar en términos de renta y en términos de IVA. Ok. Son leyes que amañadas, que Ya. son 23 leyes si no me equivoco. para usar una palabra, amañadas, digamos, de moda, ¿verdad? amañada. Amañada, para no Ok. decir cosas ¿No más pago de la fuertes. deuda? El tema de la deuda que decía, pues mire, ¿Tú eres de esa teoría, no pago deuda o es que renegociar deuda? El Salvador tiene que declararse, técnicamente este país ya está en incapacidad de pago. Porque cada vez para pagar, y lo acabo de decir, ¿Cómo se logran los préstamos después si el país no tiene capacidad de pago? ¿Se declara? busca otras fuentes de financiamiento y no es que tiene que negociar. Yo lo que planteo son tres cosas brevemente. Una es una moratoria con la banca multilateral, 10 años, intereses y principal, aceptando la condición que en lugar de pagarles a ellos, eso Ok. se invierte en desarrollo del país. Ok, creo que me quedan 2 minutos Entonces, nomás. el tema de la deuda, ahí está, yo los invito a que lean mi libro La trampa de la deuda. trampa de la Ahí deuda. hay un análisis detallado. Yo ya lo Entonces, leí. creo que Me pareció ahí hay un interesante. planteamiento de discusión, por supuesto, nadie tiene la razón Ok. absoluta. Así es que yo agradezco las preguntas. Este país tiene salida, Ok, pero no con el esquema de políticas neoliberales actuales. Claudio. Mira, lo más importante de las preguntas es la relacionada con si se necesitan más impuestos o ir de cacería. Técnicamente, tú reduces un déficit aumentando los ingresos, reduciendo el gasto, una combinación de los dos. Para aumentar los ingresos, coincidimos que hay que seguir trabajando muy fuertemente, quizás esta aún es una tarea pendiente que quedó con este gobierno, de trabajar más fuerte contra la elusión y la evasión fiscal. Y le faltó una cosa adicional, que es el contrabando, que es bastante grande Correcto. aquí. Y que sí lo mencionan y aquí en el presupuesto. Y que parece mentira, desde Es correcto. el primer presupuesto el ministro de Hacienda dijo, y vamos al contrabando, esto lo dejamos pendiente para este próximo año, y llegamos al último año de gobierno y no hizo nada en Tiene esa razón. área. Y ahí van a sufrir muchos almacenes grandes. Claro. La otra forma de elevar los ingresos es con crecimiento económico. Me lo salto porque ya creo que todos lo sabemos, incluso la gente que no es economista ya sabe, más actividad económica, más transacciones, más empleo, entonces hay más pago de IVA, más impuestos sobre la renta. Y también la otra forma es elevar las tasas o crear nuevos impuestos. Y ahí creo que podemos todavía ver más que nada por el lado de la evasión y la ilusión en la parte significativa. Y en reducción de gastos, enfatizando, es reducción de la grasa. Hay grasa siempre en todos los presupuestos y es la única forma que podemos salir adelante. Y el Estado hacer la inversión a tiempo y como corresponde y pagarle a los proveedores a tiempo, porque si no terminan los proveedores siendo los financistas del Estado con 0 tasa de interés. ¿Qué hay que hacer para que la economía sea sostenible? Mira, yo creo que la principal apuesta hay que hacerlo a las micro y pequeños empresarios, porque ellos generan 2 de cada 3 empleos en el país. Y esos trabajadores no es porque no le quieran pagar más los micro y pequeños empresarios, ellos todos están arriba, ni siquiera arriba de la misma bote, arriba de la misma balsa en este caso, y esa gente necesita apoyo financiero. Debemos hacer acciones que nos ayuden a que aumente el crédito para la micro y pequeña empresa, porque ahí es donde se generan los empleos. Y resulta que ese trabajador, cuando va al otro lado, y ese empresario va al otro lado del mostrador y se transforma en demanda, tiene muy poca capacidad de demanda. Por consiguiente, hay que crear condiciones para que el progreso y el desarrollo y fortaleza económica se construya desde abajo hacia arriba, desde la gente que genera la mayor cantidad de empleos. Y muy brevemente, China Se me acabó el tiempo. ahora es capitalista y gracias a eso venció la pobreza que tiene en este momento. Muchas gracias. Dos palabras de cierre, porque me parece importante, es muy breve. Mira, El Salvador es un país que tiene el 95% de los empresarios
fuera de la política económica y hay que meterlos a la política económica. Correcto, con crédito especialmente. Pero con eso se requieren dos cosas. Olvídense de estar tratando al Estado de que reduzca el déficit fiscal y tengan el uso del déficit fiscal como una política de apoyo a la empresa. Ok. Y recuperemos el Colón. Gracias, Salvador. Gracias, Salvador, Y que veremos por estar esta noche. Gracias, Claudio. Creo que Bien, ha sido Salvador, importantísimo paso escucharlo contigo. y le agradezco nuevamente la asistencia que han tenido este programa. Ustedes también, amigos televidentes, gracias por estar en la sintonía de nuestro canal, de este programa. Yo los espero el lunes, siempre a las 8 de la noche. Que pasen buenas noches, muy buen fin de semana.